Hola, hola mis queridos diseñadores, bienvenidos a este nuevo video. Hoy te voy a explicar cómo puedes hacer un kit de ondas sin calor para que puedas emprender hoy mismo con un negocio de costura, pero muy fácil de hacer, que son accesorios que desde ya mismo puedes hacer y ofrecerlos a tus amigas, a las chicas que trabajan contigo en tu trabajo, en tu colegio, en tu comunidad, tus vecinos, la iglesia, donde sea que tú vayas, porque te aseguro que este kit todas lo necesitan, pero no saben que lo necesitan. Y además lo puedes complementar con una cosmetiquera que por aquí en toda esta esquinita vas a encontrar el video donde te enseño a hacer la cosmetiquera para que además las vendas ahí. ¿Listo? Tú sabes que a mí me encanta enseñarte cosas que te puedan ayudar a generar ingresos con esto que tú y yo sabemos hacer. Sin más, empecemos con el video. Para este kit vamos a necesitar nuestro algodón siliconado para el tubito de las ondas sin calor. Vamos a necesitar tela satinada, puedes utilizar un satín stretch, una seda bati o un pot de soie, que son telas súper amigables con la textura del cabello y de la piel. Y esto te va a funcionar súper bien, te lo prometo. Aquí yo tengo 1 metro de tela y vamos a hacer todo esto con 1 metro de tela que me costó 17,000 pesos. Vamos a necesitar papel porque necesitamos hacer 2 círculos iguales, pero para poder aprovechar mejor la tela yo lo voy a hacer primero en papel y después lo vamos a cortar, cinta métrica y tijera. Así que empecemos. Vas a tomar una pieza de papel para hacer el círculo perfecto y lo vas a doblar en 4 partes, ¿sí? El papel que tú tengas. Desde la esquina del doblez, desde este punto donde se marcan los 4 dobleces, vas a marcar a partir de esa esquina 30 centímetros. 30 centímetros es la medida de un gorro mediano, que quiere decir que si tú no tienes el cabello tan largo te va a quedar súper bien. Pero si tu cabello es más largo, entonces lo ideal es que coloques una medida de 40 a 50 centímetros. Entre más grande hagas el círculo, más capacidad vas a tener para cubrir todo el cabello. Listo, ahí hice la marca, entonces vamos a cortar exactamente por aquí. Listo, aquí tenemos nuestro círculo de esta medida. Entonces ahora vamos a cortar 2 piezas de tela con esta medida del círculo en seda o en satín. Muy bien, hemos cortado 2 piezas de círculo, pero les hemos dejado un margen aproximadamente de 1,5 cm a 2 cm en el borde para lo que vamos a realizar, debido a que si lo cortamos al ras estaríamos reduciendo la medida o la capacidad del gorro más adelante. Entonces vamos a realizar una costura en todo el contorno del círculo. Para realizar esa costura vamos a tomar la pieza y la vamos a enfrentar derecho con derecho, así. La vas a enfrentar derecho con derecho y vamos a pasar una costura por todo el contorno y vamos a dejar un margen aproximadamente de 10 centímetros para de ahí poder voltearlo. Listo, miren, ya hicimos la costura. Ahora en esta parte que está así abiertica, vamos a tomar y vamos a plancharlo hacia adentro. Vas a tomar tu planchita, la que tú utilices normalmente, y vas a planchar una pestaña hacia adentro. Esto te va a permitir que al momento de voltearlo ya tenga el margen hecho exactamente por donde debes planchar y así al momento de cerrar esta abertura no se te va a hacer tan difícil y obviamente va a tener un mejor acabado. Listo. Ya hemos planchado, ahora vamos a tomar nuestro lápiz o nuestro lapicero para marcar en la tela y vamos a marcar a partir de este punto hacia adentro 2 centímetros en todo el contorno. Listo, ahora en toda esa marca que hicimos vamos a pasar una costura por todo ese contorno dejando siempre este margen abierto y al ladito de esa costura vamos a pasar otra a 1 centímetro del borde por todo el contorno, es decir, vamos a hacer 2 costuras a 2 centímetros del borde con una distancia de una de la otra de 1 centímetro para poder introducir el elástico.
Puede ser de 1 centímetro o 1,5 centímetros, depende del ancho del elástico. No te recomiendo que sea tan ancho para que no te vaya a apretar mucho la cabeza. Listo, ya hicimos la costura en todo el contorno y la segunda costura que nosotros pasamos a partir de la primera después del borde, esa sí la vas a cerrar por completo, hasta acá, ¿bien? Y ahora vamos a tomar una pieza de elástico que tenga como medida para una cabeza de adulto de 52 centímetros de largo. Entonces vamos a tomar la piecita que es la que nos ayuda a pasar los elásticos o el pasacintas y lo vas a pasar exactamente por ese canal que hiciste, ¿sí ves? Aquí está el canal. Bueno, por ahí lo vamos a pasar. Listo, ya llegamos al otro lado. Aquí voy a cortar esta parte que se me dañó un poquito del elástico. Y aquí tenemos el otro extremo. Aquí lo que vamos a hacer es pasar una costura bien reforzada, bien para evitar que se nos vaya a dañar. Y luego sí vamos a distribuir todo el elástico a lo largo de todo el gorro. Miren que ya va tomando forma. Listo, ya lo hemos cerrado, ya hemos cosido el elástico. Ahora sí vamos a distribuirlo en todo el gorro. Vamos a distribuir todo esto para que quede bien la abertura como tal. Listo, miren, así nos queda. Ahora, esta parte que está abierta, pues ya vamos a proceder a cerrarla. Recuerden que ya le habíamos pasado una planchadita, entonces al momento de hacer el doblez, pues va a ser mucho más fácil. Entonces vamos a pasar una costura por aquí y luego terminamos de cerrar la costura de la otra abertura que tenemos acá. Muy bien, ya hemos cerrado por completo todo nuestro gorrito y ya aquí podemos ver el resultado final. Miren qué hermoso proyecto. Y ahora vamos a hacer el segundo proyecto para ir completando este kit de ondas sin calor. El segundo proyecto para completar todo este kit es un tubo para poder hacer las ondas sin calor. Esta tira que vamos a cortar debe tener 12 centímetros de ancho por 1 metro de largo. Ojo a esto, que la medida como tal del largo y la medida del ancho va a depender mucho, primero del largo del cabello y segundo, va a depender mucho de qué tan gruesa quieras la onda. En este caso, este tubito va a quedar más o menos de este grosor y incluyendo el margen de costura, los 12 centímetros quedaría de un grosor de 10 centímetros. Es un grosor bueno, pero si lo quisiera hacer más delgadito o si quisieras vender las tres opciones de grosores, mediano, pequeño y ancho, pues sería súper ideal y este tendría un largo de 100 centímetros, incluyendo que cubre desde la cabeza hacia los costados para así armar la onda. Este es muy fácil de hacer, lo que vamos a hacer es doblarlo de esta manera. Vamos a coser desde la parte superior por toda esta parte a lo largo de toda la tira. Dejamos un lado abierto y luego lo vamos a voltear. Muy bien, ya hemos hecho la costura, ahora vamos a voltear todo el tubito. Listo, ya lo hemos volteado. Ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo con el algodón siliconado, que para esto necesito que te apoyes de un tubito más delgado que este, para que al momento de ir introduciendo el algodón puedas llevarlo hasta el borde, ¿sí? Porque si nosotros lo hacemos así, de esta manera, pues es difícil llevarlo hasta allá. En cambio, con un tubito, por ejemplo, supongamos que el dedo es un tubito, tú lo puedes empujar hasta acá y así lo vas a ir llenando todo. Y luego al final lo vamos a cerrar acá con una costura y ya tendríamos el tubito. Voy a llenarlo y ya te muestro. Y listo, miren, así nos quedó el tubito relleno de algodón siliconado y así pues ya tendríamos nuestro tubito y nuestro gorrito, ¿sí? Ahora nos falta un complemento a este kit que son los scrunchies o las moñitas de satín para sujetar el cabello y para amarrárselo para meter todo esto dentro del gorrito de satín. Entonces vamos a hacer los scrunchies. Muy bien, ahora vamos a hacer los scrunchies. Para esto vamos a cortar dos piezas de tela que tengan 75 centímetros de largo por 15 o 16 centímetros de ancho. El ancho como tal va a depender mucho de qué tanto quieras o qué tan grande quieras que se vea tu scrunchie. Puedes hacerlo más angostico o más anchito. La medida mínima es de 75 centímetros, pero la puedes hacer más larga para que quede más tupida. Pero en el caso del kit de ondas sin calor, no te recomiendo que quede tan
tupidita porque si no va a generar mucho bulto. La idea es que quede más livianita para que puedas amarrar tu cabello y no te genere marcas. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un lado primero y tú haces las otras, ¿ok? Ten en cuenta que vamos a hacer mínimo dos, pero tú puedes hacer más de dos. Vamos a pasar una costura de aquí hasta acá, enfrentando la tela derecho con derecho. Muy bien, luego de haber hecho la costura, vamos a tomar nuestra tela y en este punto de aquí vamos a enrollar la parte del centro. Donde hicimos la costura la vamos a enfrentar aquí derecho con derecho y vamos a empezar a coser desde ahí por todo el contorno. Al hacer esta costura vamos a aprovechar y vamos a ir enseguida volteando la pieza de esta forma. Mira que cuando ya estamos terminando ya me va a quedar un lado al derecho y otro lado al revés. Entonces aquí vamos a terminar de cerrar. Muy bien, cuando ya estamos terminando vamos a dejar una abertura donde ya hemos llegado al final sin cerrarlo en su totalidad. Y aquí sobre esta abertura vamos a terminar de voltear todo el scrunchie. Si ves, ahí ya voltea perfectamente. Por esta abertura que nos queda aquí vamos a introducir el elástico, que es este. Este elástico tiene 1 centímetro de ancho. Vamos a cortarlo de 21 centímetros de largo, que esa medida exacta es la que nos permite darle 2 vueltas a la moña o al scrunchie cuando ya estemos trabajando o estemos cerrando en el cabello. Entonces voy a dejarle 22 centímetros, incluyendo el margen que vamos a necesitar para poderlo amarrar. Voy a tomar esta piecita que es un pasacintas para poder pasar el elástico, lo vamos a llevar hasta acá. Ahí queda bastante sujeto, miren que al momento de introducirlo ahí ya queda sujeto. Y simplemente lo vamos a pasar por este huequito hasta llegar al otro lado. No vamos a perder de vista el inicio del elástico porque si no, nos toca volverlo a meter. Listo. Por aquí lo sacamos. Listo, aquí está. ¿Sí ves? Ya salió por el mismo lugar. Ahora aquí puedes hacerle un nudito, puedes hacerle una costura. Yo la verdad voy a hacerle costura porque yo en mis nudos no confío tanto. Siempre se me sueltan, entonces la costura pues es más segura. Listo, miren que me queda un scrunchie no tan grande, ¿cierto? Porque no quiero que me quede tan tupida para evitar que me genere bultos, pero tú la puedes hacer un poco más tupidita si eso es lo que tú quieres. Y aquí vamos a cerrarle esta abertura con una puntadita en la máquina. Limpiamos todos los hilos y ya tendríamos un scrunchie terminada. Ahora ya te voy a mostrar el proyecto final y cómo lo puedes vender ofreciéndolo con el kit completo, incluyendo la cosmetiquera que te dejé por acá en esta tarjetica de acá. Y listo, este es el resultado final de este proyecto. Aquí tendríamos el primer producto que es el gorro de satín, el segundo producto que es el tubo para hacer las ondas sin calor que viene junto a las moñitas. Estas moñitas le puedes hacer, las puedes ubicar así. Tendríamos una y aquí tendríamos la otra moñita, ¿sí? Entonces puedes ofrecer este producto de esta manera y además venderlo en una cosmetiquera como esta. Entonces aquí este tubito lo pudieras meter aquí junto con las moñitas, que la verdad me parece espectacular, y el gorrito de satín también incluido aquí. En todo esto, aproximadamente yo me he gastado en materiales 25.000 pesos colombianos. Tú puedes ofrecer este producto ya hecho, ya terminado, sacándole todo el costo con un porcentaje de ganancia del 50%. Ya está un poquito usada mi cosmetiquera porque la verdad he utilizado varias cosas aquí, la he utilizado para varias cosas,
Pero también aquí en el canal, como te digo, en esta etiqueta por acá te dejo el tutorial para que la puedas hacer. Y esta cosmetiquera yo la hice con retazos de tela. Entonces aquí te dejo este proyecto por si de pronto tienes la máquina de coser, no sabes en qué emprender, necesitas dinero pero tienes retazos, pues aquí tienes la idea espectacular para que la ejecutes hoy mismo y puedas emprender con estos accesorios para el cabello y montar tu propio emprendimiento. Espero que te haya gustado mucho esta clase. No olvides dejarme un comentario, darle like a este video y suscribirte a mi canal debido a que todas esas interacciones me ayudan muchísimo a que YouTube recomiende este video a muchas más personas. Gracias, espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.